En los últimos años vemos que cada día hay más jugadores que se quedan con libertad de acción, que se van de sus clubes como agentes libres. Ahora la pregunta, ¿esto es bueno para los clubes? ¿Es bueno para los jugadores? ¿Qué beneficios y consecuencias trae este accionar? ¿Los clubes pueden dar más o los jugadores tienen que ceder un poco más? Todas estas preguntas vamos a definirlas acá en este video y también obviamente vamos a dar la opinión de si está bien o no que los jugadores se vayan libres. Lo primero que hay que entender que el fútbol y la vida van de la mano. La contratación es exactamente la misma que cualquier otra profesión. La única diferencia es que patean la pelotita, el deporte más lindo de la historia, y ganan millones en algunos de los casos. Pero lo que es la contratación es exactamente la misma que cualquier otro ser humano. Al igual que en cualquier profesión, un empleado es contratado por un determinado tiempo donde recibirá un salario a cambio de poner su fuerza de trabajo a disposición. Cuando ese lapso termina, hay dos opciones: poder renovar la duración del contrato o quedar en libertad de opción. Si pasa esto último, que quedas libre, depende mayormente de la institución, podríamos decir, pero también puede darse que algún jugador no quiera renovar y se quede con el pase en su poder. Todo esto siempre está mediado por lo general por un agente o representante que es el que se encarga de buscar la mejor opción para su cliente, que en este caso es el jugador, y también al mismo tiempo mejorar las negociaciones con los clubes. Ahora, ¿qué pasa con todos los jugadores que estamos viendo que cada día son más que se van libres de los clubes? ¿Por qué se van libres? ¿Por qué deciden no renovar más con un club a pesar de a veces quedar 6 meses inactivos? Podemos hablar de casos muy puntuales en la actualidad como para que tengan una referencia clara. Podemos hablar de Pavón en Boca, podemos hablar de Roleiser en River, podemos hablar de Aliendro en Colón, que son casos muy distintos entre sí, pero estamos viendo que son casos de jugadores que no renuevan con sus clubes. Cuando un jugador queda libre, o sea, queda como agente libre, significa que el club no le pudo renovar el contrato, ya sea porque no quiso el club o no quiso el jugador, y lo que pasa en esos casos es que el club que quiera contratar a estos agentes libres directamente tiene que negociar con el jugador y no con un club que en realidad, si tendría el contrato, sería el dueño de ese pase, ¿no? Para hacerlo más claro y más simple, hablando en criollo como nos gusta decir a nosotros, si yo soy una institución, supongamos que yo soy, para no poner los mismos ejemplos de siempre, yo soy Banfield y quiero comprar un jugador, me queda como un activo del club. Si yo le sigo renovando el contrato, me va a quedar a mí ese pase. Ahora, si no le renuevo, ese jugador que me pertenecía como activo en mi club, ya pasa a ser agente libre y puede venir, por ejemplo, Lanús, el equipo de enfrente, y decir, yo quiero comprar tu pase y que ahora ese pase me pertenezca a mí. Y no tener que negociar directamente con lo que sería la institución que tiene el activo. Ahora, entendiendo esto que está muy claro, algunos me van a decir, ya lo sé, ya lo entiendo, perfecto. Ahora, una vez que pasa todo eso, cuando el jugador queda libre, como estos casos que estamos viendo, a veces se ve beneficiado y a veces se ve perjudicado, y acá quiero contarles algunas situaciones que pueden pasar, ya sean las pro o las contra. Si vemos los beneficios que puede tener un jugador al quedar libre de un club, podemos hablar claramente de lo primero que tiene, que es la libertad de acción, ¿sí? Puede ir al club donde desee y donde quiera ir sin tener que depender de un club que negocie su pase, ¿sí? Como les dije anteriormente, puede venir cualquier club del mundo que esté interesado en su trabajo y le dice, yo te quiero contratar, y lo negocia directamente. Ese es el primer beneficio que tendría el jugador. En el caso del club comprador que compra un agente libre, también tiene el beneficio ese. No tiene que mediar con otro club, no tiene que gastar la fortuna que sale alguno de estos pases. Obviamente estamos dando casos de jugadores que salen muchísima plata, pero también podemos hablar en clubes pequeños o jugadores de menor categoría que también se negocian precios bastante caros. Ahora, si el club comprador negocia directamente con él, se evita totalmente de pagar esa parte del pase o la totalidad del pase, que por lo general siempre suele ser mucho más caro. Entonces directamente lo contrata el jugador, le paga al jugador lo que quiere por su pase y listo. Y obviamente, como cualquier negociación, cuantos menos intermediarios haya en el medio, va a ser mucho más sencillo de cerrar una operación. Piensen en esta situación: si yo tengo que negociar como club con un equipo, con un representante, con un jugador, más todas las trabas que pueden pasar en el medio, que pueden ser temas de papeles, temas de idiomas, temas de contratos, temas de papeles propios del jugador, de tener que viajar, o de si es de otro país, inclusive mucho peor. Imagínense todas esas trabas que puede haber a la hora de hacer un pase, y por qué tantos pases se caen a la hora de que se habla en los mercados de pases. Siempre se habla, va a venir tal, va a venir tal. Muchas veces son humo, pero muchas veces son contratos o cosas que se ofrecieron que no pudieron llegar a arreglarse por tantos problemas intermediarios que hay en el medio. Ahora, si
si vemos una desventaja que tiene para el jugador el quedar libre, podemos hablar también que así como tenía tanta libertad de acción para ir a cualquier club, también tiene el problema de que a veces no te llegan las propuestas que uno quiere y te quedas sin club. Hay muchísimos jugadores, no hablemos de los tope gama, hablemos de gama media o gama baja de jugadores, de calidad de jugadores, que hay muchos que se quedan con el pase en su poder y no consiguen club. ¿Por qué? Porque se fueron mal de su club por querer quedarse libres con su pase, y obviamente hay otros clubes que no están interesados en ese accionar, otros jugadores que simplemente no tienen la calidad necesaria para estar en cualquier club del mundo y les cuesta muchísimo más tener posibilidades, otros no tienen representantes que estén a la altura para poder ubicarlos en otros equipos mejores y demás. Entonces el riesgo que corren es poder quedar libre y quedar deambulando, como decimos, sin estar jugando en ningún club. Por el lado del jugador y del club que lo llega a contratar, también es una desventaja, porque imagínense por ejemplo el caso de Roleiser o Angileri de River. Son jugadores que estuvieron inactivos por 6 meses. O sea, si vos sos un club que tenés que contratar un jugador, por más que tenga buena o mala calidad, y necesitas contratarlo ya porque necesitas un jugador que se ponga la camiseta y juegue y que rinda, probablemente sepas que tenés que capacitarlo y adaptarlo. Ya sabemos todo que entrar a un club te lleva tiempo, conocer a los compañeros, conocer cómo juega el equipo, conocer la filosofía del club, a qué quiere jugar, etc. Imagínense si además de eso el jugador viene con inactividad. Le va a costar el doble por una cuestión lógica. No es lo mismo estarse entrenando a la perfección que estar compitiendo. Son cosas muy distintas. Si a nosotros que somos amateur jugamos unos partidos y después vamos a competir un partido y nos cuesta mucho más, imagínense un profesional que solamente se entrena y no puede tener el roce que se le llama del fútbol profesional. Partido más áspero, partido que se pone más, que se traba más. Imagínense 6 meses de inactividad, o en algunos casos hay jugadores que se quedan por mucho más tiempo inactivos. O sea, claramente es una desventaja principal si llegara a pasar eso. Y ahora, para dar una conclusión de si está bien o está mal que se vayan los jugadores, podríamos entrar en una cuestión ética o de moral, si está bien o está mal. Obviamente no existe una verdad absoluta en lo que es la vida, mucho menos en el fútbol. Me gustaría mucho saber sus opiniones, así interactuamos, pero les quiero dar un poco mi opinión de qué pienso. ¿Está bien que los jugadores se vayan libres sin querer renovarle a los equipos? ¿Está mal que los clubes dejen a los jugadores libres de esa forma como suelen irse? Bueno, yo creo que cada caso hay que trabajarlo en particular, no se puede generalizar porque cada caso es un mundo aparte. Pero si vamos por ejemplo a un caso muy puntual, vamos a poner un ejemplo solamente. Un club que es formador, forma a un chico, lo forma, hace todas las inferiores, juega en ese equipo, llega a debutar, tiene los primeros pasos en el equipo, le dan un contrato profesional y demás, y deliberadamente el jugador decide no renovar, ya sea porque las condiciones no eran buenas, porque se quería ir y el club no lo quería vender y demás. Para mí está mal en esos casos que el jugador se vaya libre sin dejarle un peso a la institución. Obviamente que hay muchas trabas, insisto, cada caso es particular, pero vemos que cada vez pasa más esto, que chicos que recién salen en el primer contrato ya deciden no renovarlo para quedarse ellos con la plata y salir al mercado como agentes libres. Para mí eso está mal. ¿Por qué? El club te formó, el club te dio de comer, el club te hizo llegar hasta donde llegas, y mínimamente creo que algo de compensación le tendría que quedar. ¿Querés quedarte en libertad de acción? Me parece perfecto, porque no te gustó lo que te ofrecían, pero mínimamente que le quede algún porcentaje del próximo pase a donde vayas, el que sea, o por lo menos que las instituciones que regulan esto echen ojo en esto. ¿Por qué? Porque va a terminar pasando un momento en que los jugadores van a terminar, la mayoría, yéndose libre de los clubes. Solamente se quedan algunos meses sin jugar al fútbol, algunos rescindirán justamente contratos o dirán no quiero seguir más y terminarán arreglando algún precio para irse, y los que siempre se van a ver perjudicados en este caso son los clubes, que vuelvo a repetirles, los clubes son los que hacen la inversión más fuerte, los clubes son los que ponen más por los jugadores, son los que apuestan también por el jugador. Muchas veces recordemos que se apuesta por jugadores que no son de renombre y después termina explotando en un club, y esos mismos jugadores son los que se terminan yendo libre. Entonces obviamente cada caso, le vuelvo a repetir, es particular, pero teniendo en cuenta condiciones así, me parece que la FIFA esté mal que lo deje absolutamente libres a los jugadores sin dejarle un solo peso al club. También hay que ver del lado del jugador. Te diría prácticamente en el 80% de las situaciones de los jugadores que se van libres, los clubes le deben plata, de primas, de contratos y demás, y en ese caso lo mismo también le tendría que favorecer al jugador. El jugador se tendría que ver con algún beneficio si realmente no le pagaron lo que les correspondía. Le tienen que devolver la
la plata que le deben y también le deberían dejar en libertad de acción para conseguir otro club, siempre y cuando teniendo en cuenta también que alguna condición le termine beneficiando al club. Tiene que ser una relación mutua que les beneficie a ambas partes. Obviamente es un tema que podríamos estar hablando horas y horas, tendríamos que debatir entre todos, estaría buenísimo estar en una mesa con todos ustedes, con todos mis seguidores, que los banco a muerte porque siempre están ahí presentes con las cosas que subimos, y tendríamos que debatirlo entre todos porque la verdad es algo de no terminar más. Pero vuelvo a repetirle, es solamente una opinión, no me tiren hate, vamos a hablar entre todos, vamos a debatirlo en los comentarios. ¿Por qué no también hacer una segunda parte de esto y ver qué opinan entre ustedes y seguir profundizando más en este tema que parece que es de nunca acabar? Yo creo que cada día va a haber más jugadores que se van a ir libres y menos jugadores que van a estar por contrato, salvo que los agentes que regulan estas cosas se pongan las pilas y echen atención a esto. Amigos, los dejo con más videos del canal y pasen a ver los que les va a gustar. Dale, los dejo acá.